Bendiciones, bienvenidos de nuevo a la Escuela Bíblica Primer Año. Estamos caminando en el primer ciclo, ¿no? Hoy vamos a estudiar las parábolas, primera y segunda parte. Prepara tu material, prepara tu Biblia para poder comenzar a estudiar las parábolas. Oremos, démosle gracias al Señor y comencemos el día de hoy. Padre, yo te doy gracias en esta hora por todos los que están aquí conectados recibiendo esta clase. Yo les bendigo de la cabeza a los pies. Los declaro más que vencedores y más que victoriosos. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento y derrama tu sabiduría. Y permítenos poder seguir aprendiendo cada día más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, las parábolas, primera parte. Lo primero que tú tienes que entender es lo siguiente: la Biblia es parabólica. Cuando tú me oigas decir en esta o en otras clases, la Biblia es parabólica, significa que hay que observarla como las parábolas. Es decir, hay palabras en la Biblia que tienen un significado intrínseco. Es decir, que cada palabra, cada nombre, cada lugar tiene una razón de ser, tiene un significado, por eso es parabólica. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: en arameo, en hebreo y en griego. Sus libros no están organizados cronológicamente. Ellos están agrupados por su estilo de escritura. En la literatura bíblica hay parábolas, proverbios, poesía, simbolismo, narrativa, etc. De todas estas, la más compleja de entender son las parábolas. Y al mal interpretarlas, de ahí se han generado muchas falsas doctrinas. Muchos errores en algunas iglesias se han generado por esta razón, por no entender realmente las parábolas. La parábola tenía un propósito en la mente de Dios. Este era que aquel que la oyera no la entendiera. Los discípulos que caminaban con el Señor, después que Él predicaba en parábolas, siempre le pedían que las explicara. Son complejas porque Dios las hizo así. Complejas a simple vista. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 10 dice así: y Él dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola tiene una característica, y es que contiene solo una enseñanza, un mensaje central. Nuestro trabajo es entender cuál es ese mensaje. Y todo lo que hay alrededor de esta parábola se le llama ambientación o escenografía. Sin embargo, la tendencia de hoy es tomar toda la ambientación o escenografía y de ella hacer doctrina. En las parábolas no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas doctrinas. Es decir, el mensaje central también se encuentra en otros pasajes. La parábola es el símil o continuidad de otros pasajes. La parábola resalta una verdad que ya ha sido explicada ampliamente en otro texto. Esa es la manera más práctica de saber cuál es el mensaje central de dicha parábola. Una parábola es una historia tomada de la vida real o una situación de la vida real.
de la cual se saca una verdad moral o espiritual. Son muchos los ejemplos. El hijo pródigo, en Lucas 15, del 11 al 32. El buen samaritano, Lucas 10, del 25 al 37. El fariseo y el publicano, Lucas 18, del 9 al 14. La fiesta de boda, Mateo 22, del 1 al 14. Lucas 14, del 15 al 24. Las ovejas y los cabritos, Mateo 25, del 31 al 46. Y otras, entre ellas las parábolas del reino, que ocuparán nuestra atención en este primer grupo de estudio que vamos a ver ahora. Según mi recuento, hay unas 27 parábolas, aunque algunas están muy relacionadas y pueden ser simplemente versiones diferentes de la misma historia. Las parábolas se distinguen de las fábulas en que una fábula no es una situación real. En esos cuentos, los animales son simplemente personas disfrazadas. Las parábolas también se distinguen de las alegorías, ya que en una alegoría todos los detalles, o casi todos, tienen significado. Las parábolas son simplemente historias de la vida real, de las cuales se sacan una o tal vez unas cuantas verdades básicas. Las parábolas del reino. Si una persona comenzara a leer el Nuevo Testamento en la primera página, Mateo capítulo 1, versículo 1, y leyera consecutivamente, leería buen rato antes de encontrar este elemento importante de la enseñanza de nuestro Señor, las parábolas. En realidad, tendría que leer una cuarta parte del Evangelio de Mateo, es decir, capítulos del 1 al 12, antes de encontrarse siquiera la primera de las parábolas. Pero con el capítulo 13, eso cambia repentinamente. Aquí quedan registradas no una, sino 7 parábolas. También tienen un tema, el reino de Dios, y por tanto se le llaman parábolas del reino. No es casualidad que estas sean las primeras parábolas que se encuentran. El tema central del Evangelio de Mateo es presentar al Señor Jesucristo como Rey de Israel. En Marcos lo presenta como el Hijo del Hombre. En Lucas lo presenta como el Siervo. Estos son los 3 evangelios sinópticos, pero en Juan lo presenta en su divinidad como Dios. Parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9, y la explicación está del versículo 18 al versículo 23. En esta parábola tenemos el sembrador, que es Cristo, y su iglesia en el versículo 3. La buena semilla es la palabra de Dios, versículo 19, siendo sembrada en el campo, el mundo, versículo 38. También tenemos 4 resultados de la siembra, 4 tipos de oyentes y el resultado. En los versículos 18 al 23 tenemos la explicación de la parábola y la aplicación. Versículo 19 habla de la siembra que cayó junto al camino y luego fue comido por las aves, que es el mundo y sus placeres. En el versículo 20 y 21, esta semilla cayó más distante del camino, pero la tierra no era fértil o profunda. Es como las personas que reciben cualquier doctrina,
pero por no escudriñar la Escritura, luego dejan el camino de la verdad. En el versículo 20 habla de personas que comienzan y por un tiempo asisten a una iglesia, pero por las preocupaciones de este mundo y sus falsas ofertas, dejan de continuar en su búsqueda de la verdad. Solamente la semilla que cayó en buena tierra produjo fruto, versículo 23. El que oye y entiende la palabra. Una cosa es oír de Jesús y otra muy diferente es recibirlo a Él como su Salvador personal. Ser salvo y ser parte de la verdadera familia de Dios es algo magnífico. Un verdadero cristiano va a producir fruto y mostrar al mundo su fe en Cristo. Jesús dijo en otro lugar: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16 al 20. Ahora, miremos la parábola del trigo y la cizaña. Esta está en Mateo 13, versículo 24 al 30, pero la explicación está en el versículo 36 al 43. En esta parábola tenemos el enemigo, que es el diablo, en el versículo 39, sembrando su semilla en la iglesia. La semilla que Satanás siembra es de mentira, odio, discordia y divisiones. Pero la iglesia verdadera aguanta todos estos ataques de Satanás y será victoriosa en el día final. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Es interesante notar que la cizaña no consiguió sofocar el trigo. Igual que Satanás no puede destruir la iglesia de Cristo. Y por último, el día de hoy, la parábola de la semilla de mostaza. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Esta parábola da énfasis a la iglesia visible, la iglesia profesante, que el mundo conoce por su apariencia externa. Esta iglesia tiene su comienzo con el nacimiento de Jesús, que no fue percibido por el mundo. Jesús nació humildemente y por 30 años el mundo no conoció que el Hijo de Dios estaba aquí en la tierra. Pero como la semilla de mostaza creció hasta ser un árbol muy grande, así la iglesia ha crecido y se ha expandido por todo el mundo. Como árbol, las ramas misioneras de la iglesia dan refugio a muchos. Se embellece con sus coloridas flores. El aroma que ellas destilan es perfecto. Así es la iglesia. Ella es muy hermosa y por su oración y alabanza su perfume es perfecto. Así como el árbol da su fruto, la iglesia también lo hace. Cada vez que gana un alma, lo está haciendo y está dando fruto. Entonces fíjese que hemos visto hoy la primera parte de la explicación de las parábolas. A lo mejor usted se sorprende porque el texto dice que el propósito de las palabras es que nadie, de las parábolas, perdón, es que nadie entienda. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué? Y algunos dirán, pero eso es injusto. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Déjame explicar. Claro que sí, que parece injusto que existan las parábolas con el propósito de que nadie entienda. Pero es que realmente ese no es el propósito.
El propósito no es que nadie entienda, el propósito es que pregunten lo que no entiendan. Eso es distinto. El Señor siempre esperaba que alguno de sus discípulos le preguntaran lo que no entendía. ¿Para qué? Para tomar un tiempo aparte y poderles enseñar. Ese es el real propósito de las parábolas. Indudablemente fueron creadas para que no entiendan, pero más que para que no entiendan, es para que si no entienden, pregunten y así Dios pueda enseñarles más. Así que preparémonos para la siguiente clase. Vamos para la clase número 4, parábolas, segunda parte. No te olvides elaborar la prueba de conocimiento y enviarla a tiempo. Oremos. Démosle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad, misericordia. Gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Permítanos, Señor, volver en la siguiente clase para seguir aprendiendo más y más de ti. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Un abrazo fuerte. Nos vemos en la próxima clase.